Buen día, queridos estudiantes, con la bendición de Dios, ojalá podamos encontrarnos pronto. Ahora vamos a hablar del origen del hombre abyayalense en cuarto de secundaria con el texto del profesor Vidal González Méndez. Bien, queridos estudiantes, se dice que el origen del hombre fue al inicio aquí originado en este continente africano. Ahí empezaron los primeros humanos a poblarse. También se dice que en grupos de 30 a 60 personas salieron a migrar los otros continentes. Cuando ellos se fueron, tenían que adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Allá en el año 12.000 antes de Cristo se cree que ya estaban todos los continentes poblados y habían como unos 5 millones de habitantes en todo el mundo. Ahora vamos a hablar de las teorías científicas del origen del hombre abyayalense. El concepto abyayalense viene de Abyayala, que significa América, tierra floreciente. Entonces vamos a hablar origen del hombre americano o abyayalense, de acuerdo a las teorías. Estas teorías están clasificadas en 4 y una más que vamos a hablar de ella luego. Entonces, la teoría científica asiática de Alex Hardy Clan, este señor es antropólogo, en 1932 indicó que el hombre proviene del Asia. Decía que estos asiáticos, gracias a unos cambios climáticos que hubieron entre Alaska y Siberia, se dio por primera vez un puente natural llamado el Estrecho de Bering. Decía que gracias a esa situación del periodo pleistoceno, por ahí pasaban los asiáticos con los mamuts y los bisontes. Entonces también corroboraba que en Norteamérica habían encontrado hallazgos de fósiles de personas que pertenecían a esta época. Por eso él sostiene que el hombre americano viene del Asia. También está la teoría oceanista de Paul River, antropólogo y etnógrafo. Este señor en todos sus estudios indicó que el hombre americano viene de la Polinesia, que es el conjunto de todas estas islas en el Pacífico. Estos señores viajaban en estas pequeñas barcazas hacia América en un lapso de tiempo de 3 meses. Ellos viajaban con las ventajas del viento y la rotación de la tierra que les ayudaba mucho porque eso no cambiaba. Cuando llegan a América encuentran a la cultura inca de América que tenía demasiadas similitudes con ellos. Por ejemplo, los rasgos de la cara, las comidas, los rituales como la Pachamama, algunas palabras lingüísticas, unos instrumentos musicales y las vestimentas. Por eso en esos estudios se basaba Paul River. Ahora vamos a hablar de la teoría australiana de Méndez Correa. Él también sostenía que el hombre americano venía de Australia. Decía que ellos habían viajado por muchísimo tiempo y salieron a la Patagonia Argentina y se fueron a Tierra del Fuego. Y ahí encontraron en esos americanos que estaban muchísimas semejanzas también con los australianos. ¿En qué cosa? En los rasgos de la cara, en las comidas, en las chozas, en las construcciones que ellos tenían, en la comida, en la música, también en algunos estudios de la sangre eran idénticos. Entonces él hablaba de que esta teoría era la que daba origen al hombre abyayalense o al hombre americano. También supuestamente hay esta otra teoría que se llama autoctonista. Aquí no llegó nadie para que salga el hombre americano. Significa autoctonista del lugar y decía que estaba en Tierra del Fuego y Ameguino era el señor que hablaba de esta teoría, que habían emergido de ahí porque habían encontrado algunos restos o hallazgos fósiles
que hacía creer que eran el hombre americano, pero sucede que no era así, más bien al contrario, eran restos del Homo sapiens sapiens. Entonces la dieron por descartada, que no podía existir eso porque constató la ciencia que no era así. Como vemos, queridos estudiantes, estas tres teorías se relacionan entre sí. De aquí, de alguna de ellas, ha de haber salido el hombre americano o abyayalense. Ahora vamos a ver, queridos estudiantes, la idea a través del mito de la cosmovisión guaraní y de la cosmovisión maya. La cosmovisión guaraní sostenía que Arazi era la reina de la luna, del universo, y Tupac era el rey o el padre de la luz. También vivían en el cielo. Un día cualquiera se unieron y decidieron venir a la tierra, y ellos crearon la agua, los lagos, los peces, los animales, hicieron toda la naturaleza y buscaron arcilla, hicieron al hombre y a la mujer y le dieron un soplo de vida y les aconsejaron cómo poder adaptarse de nuevo a esa naturaleza. Ellos, que eran los primeros habitantes supuestamente en esta mitología de la tierra abyayalense, crearon muchos otros dioses porque ellos son politeístas, y de ahí surgió el hombre americano. Ahora vamos a hablar de la cultura maya con el intento del hombre. Esta cultura, en primera instancia, de acuerdo a su mitología, indicó que el primer intento fue hecho de barro, pero este señor no soportó una lluvia. Vino la lluvia y lo deshizo, y él no podía adorar a los dioses, entonces no sirvió. Luego vino el segundo intento, que ya fue hecho de madera, de un árbol, el varón, y de una planta parecida a la caña, la mujer, y de ahí les dieron soplo de vida, y ellos empezaron a pensar, a hablar, a caminar, y entonces estaban representando al hombre americano. Pero sucede que no tenían memoria, entonces no servían tan bien. Un buen día de eso, cuenta la leyenda de que hubo una lluvia negra y los animales, despavoridos por la lluvia, se comieron los pocos habitantes que habían de eso, y se acabó la era aquella. Entonces los animales volvieron al tercer intento y trajeron consigo maíz blanco y maíz rojo, e hicieron una pasta de maíz blanco, hicieron al hombre de carne y de hueso, y del maíz rojo le colocaron la sangre, y a estos hombres le dieron el soplo de vida, al hombre y a la mujer, y también le indicaron de qué manera podía adaptarse al nuevo mundo y aplicar la procreación para que habiten muchos más americanos en esta tierra. Y sucede que los dioses le dieron demasiada inteligencia, tanta que lo desafiaron. Por ello, mejor ellos los limitaron con su inteligencia y sometieron solamente a la población del mundo con sus características cosmológicas. Así hemos visto, queridos estudiantes, un lapicero, un pincelazo de todo lo que es el origen del hombre abyayalense. Gracias, y será hasta la próxima oportunidad.